Capítulo 35. Solución. Realmente no sabría cómo poner en palabras todo lo que estaba sintiendo. Era como si una infinita cantidad de emociones se hubieran drenado en mi cuerpo sin poder diferenciarlas. Sentía miedo, pánico, ansiedad, tristeza, felicidad. Era como si ahora mismo estuviera cayendo en la locura. Mi cabeza estaba en modo automático. Todo pasaba con lentitud frente a mí. Mis oídos tenían un pequeño pitido y mi garganta estaba completamente seca. ¿Me volvería loca? Salí de aquel restaurante inmediatamente, casi corriendo por las calles. Al llegar al hotel me encerré en la oficina, escuchando los toques de Nam y Kai. Mi cuerpo temblaba, sentía náuseas y estaba sudando demasiado. En mi pecho sentía una enorme presión, como si no pudiera respirar. Por un momento traté de tomar algo de agua, pero el vaso resbaló de mis manos cuando recordé aquel momento. Estaba temblando, estaba en pánico. Era ella. Becky estuvo a unos metros frente a mí. La reconocía, era ella. Recordar la mirada tan intensa y seria que me dio me daba escalofríos. No lo podía creer. Después de tantos años por fin la había encontrado. Estuvo a unos metros frente a mí y salió de aquel lugar como si no me conociera, como si no supiera quién era, como si fuera una extraña frente a ella. Pero no era una extraña para mí. Era diferente a hace tantos años. Mientras recolectaba los vidrios en el suelo, la imagen de la mirada de Charlotte llegó a mi mente. Me sentí tan juzgada, sentía como si me hubiera golpeado en la cara y, a juzgar por el odio en sus ojos, lo más probable era que quisiera hacer eso. Tal vez me lo merecía. Por alguna razón sonreí. Ella había encontrado su sueño. Charlotte era boxeadora, no cabía duda. A pesar de que ambas se fueron sin emitir una palabra, la otra mujer dijo su apellido. Tenía que ser ella. Frin. La voz de Billy se escuchó. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no noté el momento en que abrieron la puerta. Frin, mírame. Podía escuchar su voz, pero lo único que lograba ver eran los vidrios en mis manos. Por favor. Sujetaba mi rostro, pero no podía mirarlo. Sentí un dolor punzante en mi mano y solo entonces reaccioné. Había apretado el puño tan fuerte que rompí mi mano con aquellos vidrios. Frin, lo lamento. Kai está incluso más agitado que yo. No me di cuenta de que era ella, lo siento tanto. Calla. Susurro, pero es suficiente para que él escuche. Billy me ayuda a levantarme, pasando un pequeño pañuelo por mi mano. Este se tiñe de rojo inmediatamente. ¿Cómo pasó esto? Me separo de Billy, sujetando el pañuelo, caminando por mi oficina hasta estar de pie frente a la ventana. ¿Cómo demonios pasó eso? Me giro, sujetando con fuerza mi mano. El dolor solo se intensifica, pero no le doy atención. Es mi culpa. Nam habla, dando un paso al frente. Kai y yo nos dividimos el trabajo. Él se encargaría de contactarlos y yo me encargaría de la comida y bebidas. Estuve muy ocupada. Nam estaba nerviosa. Lo podía notar. Hago una mueca cuando el dolor en mi mano aumenta, pero mantengo mi mirada en ella. También estuve ayudándote con la galería y los preparativos. Lo siento. Da otros pasos. Luego del momento tan incómodo con Angélica, le pedí que me diera información de la siguiente boxeadora, para que estuvieras preparada, pero luego me di cuenta de que era sin errores. La interrumpo, girándome hacia la ventana. Les dije que nada de errores, ¿cómo esto se les va a pasar? Mi voz estaba alterada, mi corazón palpitaba con mucha rapidez y mi respiración estaba errática. ¿No había fotos? Frin, tenemos que ver esa herida. Billy habla, pero muevo mi cabeza en negación.
Este es mi hotel. Me giro, golpeando el escritorio con mi mano herida, prácticamente extendiendo mi palma en este. No quería errores, quería perfección. Sentía mi rostro caliente, mi enojo aumentaba con cada segundo. Les dije detenidamente lo que deseaba. Esto no es un juego. La palma me ardía, pero no me permitía hacerlo notar. Frin, Kai se acerca al escritorio. Fue mi error, lo lamento mucho. Hablé con su manager. Ella se identificó como Infa Guarajá, no conocía su nombre. La voz de Kai era tranquila, pero notaba su desesperación. Aceptó hablar conmigo. Jamás di tu nombre o algo parecido. Ellas viven aquí y no parecía molestarse en preguntar más. Estaba realmente interesada. ¿Y no había fotos?, preguntó con ironía. ¿No identificó a su cliente? Mi voz era pura ironía. Me sentía mal por hablarles de ese modo, pero ahora mismo el enojo era mayor. Frin, recuerda que Kai prestó su servicio de seguridad, pero él nunca vio una foto de Becky o de sus amigas, solo de Charlotte. Nam trata de explicar, intentando acercarse a mí, pero me alejo rápidamente. Sabía perfectamente que él conocía a Charlotte. Cuando nos dio su servicio, jamás vio alguna otra foto. Simplemente se encargó de desenterrar toda la basura que Heng había dejado bajo tierra. En cuanto Becky desapareció de mi vida, traté de buscarla, incluso tiempo después de saber la verdad. Pero Kai jamás estuvo involucrado en aquella búsqueda. Él solo daba el servicio de seguridad para mis hoteles. Era obvio que Charlotte era la boxeadora. ¿Cómo no la reconoció? ¿Y todos estos años no viste alguna foto?, preguntó con enojo, volviendo a colocar el pañuelo en mi mano. ¿Eres ciego para no verlo? Camino hacia él, pero se mantiene quieto en su lugar. Llegué como un empleado, nada más. Habla tranquilamente. Poco a poco me gané su confianza y amistad. No quería irrumpir en ese tipo de situaciones o ser imprudente al preguntar algo. Ustedes tres han sido muy unidos desde que todo pasó y quería que se mantuviera así. Eleva las manos en modo de rendición. Cada vez que se reunían solo los tres, evitaba preguntarle a Nam porque respetaba esa situación. ¿No viste las fotos en la galería? Sujeto su camisa, llenándola de sangre, pero inmediatamente Billy me sujeta, separándome de Kai. ¿Cómo no puedes diferenciar a Charlotte? Frin, Kai habla. Nunca me enseñaste esas fotos, e incluso en la galería no subí a ese piso cuando fueron expuestas. Mantiene su mirada en mí sin importarle la sangre en su camisa. Y cuando fui a la galería contigo, Ethan no me dejó verlas, así que supuse que era algo solo tuyo. Eso no es suficiente para mí. Me separo de Billy, empujándolo. No es suficiente. Becky estaba en ese restaurante, ella ahora sabe de mí. Charlotte también estaba. No es suficiente esa excusa. Frin, Nam me llama. Charlotte es la boxeadora. ¿Cómo no recuerdas su cara? Le grito a Kai, quien mira a Nam. El dolor en mi mano es muy grande. Aquel pañuelo ahora goteaba por la cantidad de sangre que estaba perdiendo, pero ahora mismo no estaba pensando mucho. Era solo el enojo hablando por mí. No estaba molesta con ellos, estaba molesta conmigo. Si hubiera prestado más atención a su trabajo o más interés en lo que hacían, aquel momento tan incómodo y horrible no hubiera pasado. Me sentía mareada. No sabía si era por la pérdida de sangre o por las intensas emociones que ahora estaban explotando dentro de mí. Como si fuera un castigo de mi cabeza, el momento se repetía una y otra vez. Un momento que duró solo segundos, pero se sintió eterno para mí. Frin, Nam me llama nuevamente. Charlotte no es la boxeadora.
La miro sin entender, colocando mi mano sobre mi frente para limpiar el sudor en ella, pero solo logro embarrarme de sangre. Es Becky. Al escuchar sus palabras, toda la oficina comienza a dar vueltas. Cierro mis ojos con fuerza y me siento en el sofá de la oficina, apoyando mis manos en mis rodillas, cubriendo mi rostro. Un fuerte sollozo sale de mis labios, las lágrimas escapan de mis ojos y la presión en mi pecho aumenta, sintiendo un enorme dolor. ¿Becky nunca finalizó sus estudios? ¿Por qué ahora es boxeadora? Ese era el sueño de Charlotte. ¿Qué hicieron durante tantos años? Tantas preguntas ahora rondaban en mi cabeza, tantas preguntas a las que necesitaba conseguirles una respuesta rápida. «Fuera», susurro. «Frin, tu herida». Nuevamente es Billy quien me recuerda aquello. «Dije fuera». Ellos me miran con preocupación, pero hacen lo que les pido, cerrando la puerta de la oficina. «¿Qué pasó contigo?», susurro, como si alguien me estuviera escuchando. Camino con cuidado hasta mi escritorio, buscando otro pañuelo para cubrir la herida. Necesitaba conseguir respuestas, pero no sabía dónde buscarlas. Enciendo la computadora en silencio, pensando en miles de escenarios que ellas tuvieron que vivir, y entre cada pensamiento lloraba en la soledad de mi oficina. Ella tuvo que abandonar su sueño. La había encontrado, pero ahora era otra persona. En cuanto la pantalla se enciende, tecleo su nombre en el buscador de internet, tratando de encontrar información de ella. Suspiro fuerte, leyendo los títulos de cada página. Manos de acero triunfando en el cuadrilátero. La joven Armstrong obtiene un nuevo récord en peleas. Con solo 5 años de carrera, es conocida como la mejor boxeadora de todos los tiempos. No permite que sus oponentes duren más de 2 rounds. La mayor triunfadora en el cuadrilátero. Un nuevo premio para su enorme colección. Ella estaba realmente triunfando. ¿Cómo nunca se me ocurrió buscarla fuera de Tailandia? Al ingresar a la primera página, me encuentro con una foto de ella, sosteniendo con sus manos extendidas sobre su cabeza un gran cinturón. Ella parecía feliz. Tenía herido su rostro, pero parecía feliz. Todos conocemos a la joven Armstrong, conocida mejor como Manos de Acero, consagrándose como una de las mejores boxeadoras en su categoría, escalando con éxito cada peldaño de su carrera y convirtiéndose en el mayor descubrimiento de todos los tiempos. Aunque creció en Tailandia, Rebecca Armstrong llegó a su país natal hace 7 años, buscando nuevas oportunidades, consiguiéndolas con mucho esfuerzo y dedicación, y encontrando un lugar en el mundo del boxeo. Rebecca ha logrado lo que muchos buscan durante años, batiendo récord tras récord, donando a fundaciones, modelando para las mejores revistas internacionales, dejando su marca en el mundo, incluso fundando su propio gimnasio, donde entrena y se prepara para sus próximas peleas. A pesar de ser alguien que no habla mucho sobre su vida privada, dejó ver el fuerte vínculo que comparte con su hermana Charlotte Armstrong, quien la apoyó completamente en su nueva etapa, siendo ella quien la entrena personalmente, como toda una profesional. A medida que leía, no podía creerlo. Becky se volvió boxeadora 2 años después de todo lo ocurrido. No había mucha información sobre ella, pero ahora sabía lo que había estado haciendo durante tanto tiempo. Al buscar en las imágenes, solo encontraba sesiones fotográficas de revistas, fotografías de peleas, de sus triunfos, pequeños fragmentos de entrevistas cortas que hacía. Todo sin hablar mucho sobre ella, simplemente hablando sobre el boxeo. La busqué por tanto tiempo y ella había estado fuera de mi alcance. Siento una fuerte punzada en mi mano, sacándome de mis pensamientos.
Al mirarla, el pañuelo está lleno de sangre, prácticamente goteando de nuevo. Tomo mi teléfono y tecleo el número de Billy, pidiéndole que me lleve al médico. No haremos la pelea. Rompo el silencio en el auto, haciendo que él me mire sorprendido. No podemos hacerlo. Frin, es más complicado de lo que parece. Su voz es baja, mezclándose con la melodía musical de la radio. Estuve hablando con los chicos. Supuse que dirías eso, pero es complicado. ¿Por qué lo es? Pregunto sin mirarlo, jugando con un botón de mi camisa. La Asociación Mundial de Boxeo aprobó todo, autorizó a sus periodistas, a sus fotógrafos, autorizó la pelea. Me mira por un momento, regresando la vista al camino. Cancelarlo solo generaría un problema muy grande. Ellos no nos tomarían en serio y se sentirían insultados. La razón por la que aceptaron es porque conocen tu trabajo, conocen tu nombre. Miro a Billy, parece hablar con bastante sinceridad. Pensarían que no nos tomamos su trabajo en serio. Él estaciona frente al hospital mirándome seriamente. No podemos cancelar la pelea, podemos buscar otra boxeadora. Me mira con cariño, sujetando mi mano sana. Puedo reunirme mañana con Angélica y hablarle sobre lo sucedido. Ella lo entenderá. Yo lo haré. Termino la charla saliendo del auto. ¿Los despedirás? Camina a mi lado con prisa. No, le respondo, acercándome hasta la recepción del hospital. Seguirán encargados de todo. La diferencia es que ahora me tendrán vigilando cada cosa que hagan. Billy suspira, casi aliviado. Eso no será un problema. Él responde, conociendo bien cómo trabajo. Ahora comprendía por qué las fotografías le resultaron tan familiares a Angélica. Ella era la rival de Becky. No había leído sobre el tema, pero Kai mencionó mucho la rivalidad entre ambas. Su enemistad es tanta que deja a los espectadores sentados al borde de sus asientos, sin tener idea de quién ganará. Ambas eran más que buenas en lo que hacían. Me tomaron 3 puntos de sutura en la mano. Al parecer, el vidrio me había cortado bastante. Me cubrieron la mano con una venda y me recetaron analgésicos para el dolor, además de indicaciones para evitar utilizar mucho la mano. Al llegar al hotel, subí inmediatamente a la suite. No deseaba ver a nadie. Busqué a Bombón y lo abracé con mucha fuerza. Había aparecido su dueña, y el miedo de pensar que ella podría quitármelo era demasiado. Él me había acompañado en mis peores momentos, me ayudó a salir de la depresión en la que estaba. Sin Bombón, la lucha contra mis pensamientos hubiera sido eterna, pero él logró ayudarme a sobrellevarla. Me acompañó en mis noches más oscuras. ¿Crees que Becky te aleje de mí?, le pregunto, pero él solo me mira tiernamente, suspirando. ¿Está mal que te oculte de ella? La mirada de Bombón se mantenía como si me estuviera respondiendo desde su mente. ¿Crees que me pueda perdonar por el daño que le hice? En ese momento, él aleja la mirada, suspirando nuevamente y apoyando su cabeza sobre mi pierna, como si la respuesta a aquella pregunta fuera un rotundo no. Sí, eso pensé. Susurro, acariciando su cabeza con mi mano sana. No pude dormir en toda la noche. Al cerrar los ojos, solo recordaba la mirada fría que ambas hermanas me dieron, y mientras me mantenía despierta, la imagen era aún más viva. Al parecer mi mente me odiaba, y mucho. Como era de esperarse, al siguiente día tenía enormes ojeras. El cansancio estaba presente en mí, me dolía la espalda y la mano estaba palpitándome. Era como si el universo me estuviera diciendo que aquel día sería pésimo para mí. A pesar de que traté de pensar en positivo, todo parecía salir mal. Los trabajadores aún no habían llegado,
lo que significaba que el restaurante de mi hotel aún no estaría funcionando, tampoco la recepción ni el personal de limpieza. Billy los había convocado para que llegaran a las 10 de la mañana y mi siguiente reunión sería a las 9, lo que significaba que atendería a Angélica con hambre y un inmenso dolor en la mano. Solo espero que mi mal humor no se note y que todo salga bien con ella. Para mi sorpresa, Angélica apareció sin su manager, desbordando alegría en cuanto entró en la oficina. Me saludó calurosamente y luego tomó asiento frente a mi escritorio, manteniendo una alegre sonrisa en su rostro. Aquello me contagió un poco, pues le sonreí de vuelta. ¿Dónde está John?, preguntó con curiosidad. Me gusta hacer esto, ella responde encogiéndose de hombros. Además, está comprando café a solo unas cuantas calles. Ríe de lo que dice. ¿Qué sucedió allí? Señala mi mano vendada, así que la muevo un poco, cubriéndola. Mala noche, es mi respuesta. Angélica solo asiente, entrecerrando sus ojos. Y con respecto a eso, déjame adivinar. Ella extiende sus manos sobre el escritorio, algo hiperactiva. Becky se negó. Abro los ojos en sorpresa, sin saber qué decir. Sabía que las fotografías me eran familiares. Aplaude, inclinándose hacia atrás. Ayer fui de nuevo a la galería y las vi, entonces todo se conectó en mi cabeza. Pone su dedo índice en su frente, hablando con rapidez. Tú y ella estuvieron juntas. Se ríe nuevamente. El mundo es tan pequeño. Nos quedamos en silencio. Angélica se calma y luego aclara su garganta uniendo sus manos. Lo siento, se disculpa. Es que me encantan las series de misterios y esas cosas. Ayer me sentí como un detective cuando supe todo. Lamento dar las malas noticias. Es lo único que respondo. Me sorprende que Becky se haya negado. Pone una mano en su barbilla como si pensara, sobre todo tratándose de mí. Elevo una ceja mirándola sin saber qué decir. ¿Dijo que no, de verdad? Bueno, ni siquiera me dejó llegar a la mesa. Angélica eleva sus cejas haciendo un sonido con su boca. Oh, eso es. Ella es muy orgullosa. Habla como si la conociera. Le hice daño. Creo que es fácil decir que con solo verme se iría. Ambas nos quedamos en silencio. En la oficina solo se escuchaba el sonido de mi reloj. Aclaro mi garganta y la miro. ¿Tú ya sabías de mí? Quería aclarar la duda. Necesitaba saber si nuestros encuentros fueron casualidades o si ella los había planeado. Había escuchado sobre ti, confiesa. No te mentí cuando dije que me gusta el arte, lo disfruto, y ya que estas serían mis vacaciones, me emocionó saber que estaría en una exposición. Explica tranquilamente, cruzándose de piernas. Conocía tu nombre por las noticias, pero jamás me imaginé que serías la persona con la que me reuniría. John habló con tu compañero, pero él nunca mencionó tu nombre. Supusimos que era el dueño del hotel y, cuando ofreció la pelea, acepté porque prometieron que sería con Becky. Por eso me sorprendió que ella se negara. Cierro mis ojos, suspirando. La única razón por la que no despediría a Kai sería por el buen trabajo que ha hecho con su seguridad, pero cada cosa que hizo al contactar a Angélica estaba realmente mal. Iba a matar a Nam. Lamento interrumpir tus vacaciones. Angélica se encoge de hombros sin darle importancia. Y de verdad lamento cómo salió todo. Por lo general, así no son mis negocios. Me encargo de esto siempre, pero ahora mismo el trabajo es mayor para mí. Descuida, tu compañero hace bien las cosas. Ella sonríe, apoyando sus manos sobre el escritorio. Tengo entendido que la pelea no puede ser cancelada. Angélica niega, haciendo el sonido con su boca. Así que buscaremos a otra boxeadora,
alguien que esté dispuesta a pelear contigo. De inmediato su semblante cambia, pareciendo algo más serio, diferente a cuando llegó. Me temo que eso no lo podré aceptar. Casi me ahogo con mi propia saliva al escuchar sus palabras. Me prometieron pelear con Becky. Ella es mi rival, no alguien más. Habla seriamente, manteniendo sus ojos en mí. Esto no es un juego para mí, y tampoco lo es para la Asociación Mundial de Boxeo. Si ellos ya saben nuestros nombres, ya debemos de estar marcadas en su calendario. Angélica, la llamo, suspirando e ignorando el dolor en mi mano, pero ella no parece querer cambiar su semblante. Ella claramente se negó. Entonces me temo que también me negaré a firmar el contrato. Mi boca se abre en sorpresa, sin saber qué decir. Probablemente Becky aceptó la reunión porque sabía que la pelea sería conmigo, o quizá no lo sabía, no lo sé. Pero si no es con ella, no estoy dispuesta a pelear con alguien más. Disfruto una buena pelea, y más si es con ella. Es una situación que se escapa de mis manos. El silencio se crea de nuevo, esta vez convirtiéndose en algo incómodo. Bajo la mirada al sentirme tan intimidada por la suya. Entonces ella aplaude, levantándose. Tengo una idea. Camina por la oficina. Ve y habla con ella. La miro incrédula. No creo que quiera verme, lo dejó muy claro. Ella me sonríe con malicia, apoyando sus manos en el escritorio e inclinándose hacia adelante. Frin, algunas veces debemos dejar los problemas personales de lado y concentrarnos en el trabajo. Habla tranquila. Esto es mayor. Trato de explicarle, pero ella se niega. Busca una solución. Se endereza, cruzando sus brazos. Becky es muy orgullosa, eso lo sé, pero si se trata de mí, aceptará. Sonríe con orgullo. Habla con ella, ve a su encuentro como Sarocha, la dueña del hotel. No vayas como Frin, su ex. Hago una mueca ante sus palabras, sin creer lo que me está diciendo. Discúlpate si quieres o déjalo para después. Estarás en un momento de negocios. Mira por la ventana. Pero insiste, dile que será conmigo la pelea. Angélica, eso es serio. Le digo colocándome de pie. ¿Prefieres recibir una demanda de millones por parte de la asociación? Su pregunta hace que se me congele la sangre. Si bien jamás me he metido en problemas cuando se trata de mis negocios, una demanda de millones me llevaría a la quiebra de inmediato, por no mencionar la mala fama que se crearía. Eso pensé. Ella toma mi silencio como aceptación, volviendo a apoyar sus manos en el escritorio. Dile a tu chico que me consiga una entrevista. La miro sin entender. Habla con Becky mañana, después de mi entrevista. Entonces aceptará. ¿Cómo sé que no se negará? Pregunto con curiosidad y algo de miedo. ¿O que saldré viva? Susurro, pero Angélica escucha y se ríe. Porque Becky y yo amamos pelear la una con la otra. Así es nuestra amistad. Me mira fijamente. Y saldrás viva, tranquila. No creo que su manager la deje cometer un crimen. Es muy cuidadosa con eso. Me resulta curioso saber cómo es que Angélica sabe tanto sobre ellas. Me instalaré en mi habitación y firmaré el contrato cuando Becky acepte. De inmediato se escucha un toque en la puerta. John entra por ella. El reloj corre, Frin. La entrevista tiene que ser pronto para que salga mañana mismo. Angélica no deja que John hable siquiera. Simplemente sale de la oficina con completa confianza. De acuerdo, esperaba que la reunión con ella saliera bien, pero no esperaba que saliera de este modo. Angélica prácticamente me dio indicaciones de lo que tendría que hacer, y, a menos que quisiera aquella demanda, simplemente no podría hacer oídos sordos a cada palabra que dijo. Sin embargo, mis hoteles no han tenido incidentes, y espero que así se mantengan.
Tendré que hacer lo que me dice. Comenzaba a adorar mucho su personalidad. Era muy segura de sí misma y orgullosa, sin mencionar su infinita energía, que parecía no acabar jamás. Ella era mucho más joven que yo, pero sin duda me recordaba mucho a la personalidad de Nam, alegre y positiva, con algo de malicia. Tal vez ella encontró la solución para evitar aquella demanda. Su ayuda, ahora mismo, era lo que necesitaba y no podía negarme, pero pensar en que debía reunirme con Becky nuevamente era algo que me ponía muy nerviosa y asustada. ¿Y si ella y Charlotte me tomaban como su saco de boxeo?